Gracias al Museo Franz Mayer por recibirme en este importante e histórico recinto. Gracias a Giovanna Jarpersen por la cordial invitación y cálida bienvenida. Gracias a Alejandro Sabido por este encuentro posible. No tengo más mérito de estar aquí ante ustedes que el ser el nieto de mi abuelo que ganara una batalla, como decía el poeta León Felipe. Mi abuelo, Agustín Víctor Casasola, con su cámara ganó la batalla del olvido y hoy compartiré con ustedes la tradición oral de aquella familia Casasola que dedicó sus días a retratar en blanco y negro el México que les tocó vivir. Cuando mi padre entregó el archivo Casasola al pueblo de México el 20 de noviembre de 1976, el inventario constaba casi de 500,000 registros, casi medio millón de imágenes. Se dice rápido, pero análogo y en esa época significaron miles de horas de trabajo dentro del laboratorio. Pero ¿cómo se archivó tanto México? Tenemos que irnos hasta 1888 para recordar cómo mi bisabuela regañaba a mi abuelo Agustín por su afán de coleccionar revistas y periódicos, libros y toda clase de impresos que pasaban por sus manos. Mi abuelo los guardaba debajo de su cama y cuando no cabían más, empezaron a ocupar el espacio de su habitación. Esta inquietud intelectual fue la que lo llevó a Agustín Casasola a compilar el acervo fotográfico más importante de ese país. Era su personalidad. Ustedes querrán saber cómo fue el proceso. Les cuento. Mi abuelo quedó huérfano de padre en la adolescencia y empezó a trabajar en los talleres de imprentas cercanos a su casa. Él nació en la calle de Mesones. Muy cerca de su casa se estableció el periódico El Tiempo, en el que Agustín Víctor Casasola trabajó como reporter. Mientras trabajó en El Tiempo, comenzó su afición por la fotografía. Sabemos que con una cámara prestada tomó las fotografías de lo que en aquella época era el invento y el servicio especial y novedoso, que era lo que llamaban los ferrocarriles de la Ciudad de México. Con esa cámara prestada tomó las fotografías de la planta eléctrica de Indianilla. Y esas fueron sus primeras fotografías de Agustín Víctor Casasola que se publicaron junto con sus textos, que no escribía mal, tenía una habilidad especial para la literatura. Al paso del tiempo, mi abuelo cambió la pluma por la cámara y también lugar de trabajo. Por invitación de Rafael Reyes Espíndola, mi abuelo empezó a trabajar como fotógrafo en El Imparcial, combinando su labor de fotógrafo de prensa. En 1909, Agustín Víctor Casasola instaló su laboratorio fotográfico en la calle de Niño Perdido 21. Esa fue la antesala de la agencia que abriría un par de años después en el inicio de la Revolución Mexicana. Quiero decirles que alrededor de la Ciudad de México, la Agencia de Información Fotográfica de Gustavo Casasola tuvo diferentes domicilios. Como dato interesante sobre la personalidad de mi abuelo,
puedo contarles que era tenaz, perseverante. La tenacidad de Agustín Víctor Casasola le valió lograr la fotografía del primer vuelo sobre América Latina. Y les cuento más o menos cómo fue esto. Se sabía que llegaba don Alberto Brani con un avión que trajo de Francia, de la marca Boissin. Montó dos hangares, digamos, para guardar los aviones que iba a traer. De forma tal que se avisa y se anuncia en la prensa que va a volar don Alberto Brani. La expectación fue mucha. Finales de diciembre de 1909. La gente iba a los llanos de Balbuena a presenciar su posible vuelo. El caso es que don Alberto Brani taxiaba, o sea, corría en las pistas de Balbuena varias veces y no podía elevarse. Se fue pasando el tiempo y la tenacidad de mi abuelo fue asistir todos los días al evento. Y él anunciaba a qué hora iba a volar y ahí estaba mi abuelo. Pero ya la gente empezó a dejar de estar. Después de tanto esfuerzo, don Alberto Brani logró volar en los llanos de Balbuena con su avión Boissin el 8 de enero de 1910. Esta es la fotografía que ustedes ven y gracias a esta foto se comprobó que se hizo el primer vuelo sobre Latinoamérica. Como todos sabemos, en noviembre de 1910 estalló la revolución y con ello mi abuelo decidió emprender. Se volvió empresario cuando fundó la primera agencia de información fotográfica. Era tal la demanda de información que venía del exterior y tanto de los estados como de la parte internacional que hubo necesidad de duplicar el trabajo. Y por eso se hicieron la agencia de corresponsalía. A este trabajo se une con él su primo hermano, que es Gonzalo Herrerías Velasco, y fundan la agencia Herrerías y Casasola. Ven ustedes en la imagen cómo se acumulaba la gente al exterior para curiosear, para ver las fotografías de los sucesos del día. La agencia Herrerías y Casasola duró poco. Y entonces el abuelo siguió solo con su firma Casasola Fotos. Que es esta que ustedes están viendo. ¿Sí? Estamos siempre haciendo el ajuste, listo. ¿Sí? Esta agencia Casasola Fotos se instaló en la calle de Chile, número 4, en el centro. Y aquí hay una cosa muy importante para lo que es la historia de la aviación en México y lo que es el trabajo de laboratorio de fotografía en aquella época. El presidente Madero es invitado a las semanas aéreas. La primera la inauguró Porfirio Díaz y la segunda la inaugura Madero. En esta ocasión llega un poco tarde y el recorrido que hace Madero es un poco largo dentro de los llanos de Balbuena y atardece
los fotógrafos no iban preparados con su magnesio, aquella sustancia que se hacía explosiva y daba luz a la imagen, y por este motivo no había foto del señor presidente volando. Pero el regreso a su estudio, Agustín Víctor Casasola trabaja lo que viene siendo ahora un Photoshop. El caso es que tenía varias imágenes de los pilotos que habían venido a la Semana Aérea. Aquí estaba un fotógrafo inglés de apellido Bolt, que en un avión Super Doosan invita al señor Madero a volar, y él, de carácter amable y campechano, le dice que sí. El pasajero en este avión va en la parte delantera y el piloto va en la parte de atrás. Mi abuelo se encuentra en el laboratorio una fotografía anteriormente tomada a una de las damas piloto extranjeras que habían venido. Era una señora de un poco gruesa de cuerpo, pero lo esencial es que estaba volteando hacia la izquierda. Y he aquí que la habilidad en el laboratorio, el trabajo en la amplificadora es donde baja la luz, se pone el negativo arriba, se baja la luz y se va dando las medidas, o la intensidad del tono y del color de la luz. El caso es que mi abuelo inserta el rostro de Madero sobre el de la piloto extranjera. Se publica. Entonces, se da por hecho que Francisco I. Madero voló. O sea, la realidad es que sí lo hizo, pero no hubo forma de comprobar en la fotografía, sino con este pequeño Photoshop que después dio la vuelta al mundo. Un truco, sí. Hablando de Francisco I. Madero, llegamos invariablemente a 1913, un año convulsivo en la ciudad. Mi padre me contaba que durante la decena trágica en su casa vivieron horas de terror. Quiero mencionarles que mi padre, Gustavo Casasola, nace el 16 de febrero de 1900. Ellos nacieron en Mesones, los dos hijos mayores, y después se cambiaron a un lugar que se llama Campo Florido. Campo Florido hay una iglesia actualmente que lleva ese nombre y que está cerca de aquí. Digamos, atrás del Colegio Revolución, que fue la cárcel de Belén, y atrás de Televisa, para que tomen ustedes idea más o menos de dónde estaba la calle de Campo Florido. El caso es que hubo unos cañoneos, como se sabe, desde Palacio Nacional, desde las calles y desde luego desde dentro de la Ciudadela. Pues en alguna de esas toca una bala la torre de la iglesia de Campo Florido y cae. Tenemos imagen también de la iglesia. Pero aquí nada más exhibimos a Agustín Víctor Casasola, que está con la cruz encima, cubriendo la información fotográfica de la decena trágica. Entonces, en ese momento el domicilio de la familia estaba en la calle de Campo Florido, cerca de... En la casa de mi padre las ventanas se estrellaban y pasaron horas de angustia porque el abuelo estaba en la calle haciendo las fotografías. La inquietud periodística también los llevó a seguir la huella de lo que fue el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Las pistas los llevaron a Lecumberri. En Lecumberri el grupo de periodistas logran tener la información y van a los sótanos y se encuentran ahí las ropas ensangrentadas. Y es mi abuelo el que tiene el abrigo, aquí marcado con el número 3, como ustedes ven, de
José María Pino Suárez. Se comprueba que las balas entraron por la espalda. Y estos son uno de los tantos reportajes de Agustín Víctor Casasola como fotógrafo y como testigo de los hechos. En 1913 también fue el año en el que mi padre se convirtió en fotógrafo. Y un año después llegaría a la Ciudad de México los líderes de la Convención de Aguascalientes. Aquí aparece en otro domicilio de la agencia, se ve en el tripié, está Gustavo Casasola deteniéndolo. El jovencito que está a su derecha se llamó compañero Herrerías, Pedro Herrerías, fundador de publicaciones de Herrerías, que fue después el periódico Novedades. Lo ven ustedes recargado en la pared con el pie puesto, está mi abuelo Gustavo, mi abuelo Agustín y demás compañeros de prensa, muchos de ellos fotógrafos. Cuando llegan a México los líderes de la Convención de Aguascalientes, los generales Villa y Zapata, salen por todo el Paseo de Reforma y llegan al Zócalo. El primero que entra es el hermano de Zapata y suben hacia el balcón para ver el desfile de las fuerzas que trajeron la Convención de Aguascalientes. Esta imagen tenía a Villa y a toda su gente en los balcones y ya se habían cansado de tanto ver desfilar y voltean y se dice que van a descansar un momento. Voltean y ven las sillas y se dirigen a ellas y como saben todos la leyenda de que Villa quería ser presidente, él con su carácter amable, él era muy imprevisto lo que hacía, va y se sienta en la silla presidencial y está con Zapata y ahí es donde se toman 5 imágenes. Hay 5 fotógrafos que toman la misma escena. Si ustedes llegan a ver esta fotografía, notarán que está de diferentes ángulos. Aquí, por ejemplo, en la orilla arriba, Rodolfo Fierro está volteando hacia la cámara, está Villa viendo hacia el frente. En las otras fotografías de otros fotógrafos están platicando o están de forma diferente. ¿Cómo se comprobó que esta fotografía era de Agustín Víctor Casasola? Puesto que se hace un estudio y como usaba una cámara Graflex, o sea, era una cámara de cajón que se hacía hacia el cuerpo, podía tener la amplitud del lente para cubrir todo el cuerpo de los fotografiados. Y exactamente por los zapatos o por las botas se saca en conclusión que esta foto es la que toma Agustín Víctor Casasola. Hay destacados fotógrafos que estuvieron ahí y que toman las fotos del mismo hecho. Después viene un caso muy curioso. Villa era muy poco amable con los fotógrafos, aunque le gustaba posar para las filmaciones que le pedían los americanos y de algunas otras ocasiones que le interesaba, pero en ese momento estaba ya con hambre, podríamos decir, ya era la hora de comer, y entonces se voltea y le dice a Zapata: ¿qué le parece, mi general, si hacemos una heladita de fotógrafos? Indicando que los podrían fusilar. Inmediatamente los fotógrafos salen corriendo. Esa fue la versión que nos contó el abuelo en la familia. Y aquí brincamos un poco. Mi padre como fotógrafo realizó excelentes reportajes gráficos. Su primer éxito periodístico, como él mismo lo refirió,
Fue el reportaje gráfico hecho durante las pláticas de rendición de Francisco Villa. Y aquí les cuento esto. Mi padre había tenido la orden de ir a tomar fotografías a Monterrey, Nuevo León, donde se iba a juzgar al general Pablo González. Este general Pablo González fue uno de los candidatos, o quería candidatos para sustituir a Carranza. Carranza se empeñó en que el ingeniero Bonillas fuera su candidato, se molestó Obregón y el grupo de Sonora, Calles y compañía, y esto provocó que se hiciera el plan de Agua Prieta, de forma tal que eso da como antecedente el que muere Carranza, lo matan en Tlaxcalantongo, pero en el trayecto político se queda como sustituto el señor Adolfo de la Huerta. En una película de el ingeniero toscano que se llama, la película es la de Memorias de un mexicano. Es una película que les recomiendo ver. Todavía debe estar en cualquier canal, en YouTube, en las aplicaciones de películas. El hecho es que Adolfo de la Huerta toma posesión, da la protesta en la Cámara de Diputados, la foto la toma mi padre en el interior y Adolfo de la Huerta después de eso sale rápidamente. A mi padre no le da tiempo de salir antes y se le ocurre, como un joven de 20 años, y respetuosamente baja la escalera y se ve en la película cómo baja corriendo y pasa junto al señor presidente, que recién tomada la protesta, y se va adelante para tomarle la salida al frente. Pues este jovencito de 20 años está en Monterrey, Nuevo León. Viene hacia México y mi abuelo le manda un telegrama que dice: no te regreses hasta México, ya sabemos que Villa está por rendirse, y vea y alcánzalo. Todo esto porque Adolfo de la Huerta ya estuvo en contacto telegráfico con Francisco Villa. Muchas de estas imágenes las pueden ver ustedes en estos momentos en las rejas de Chapultepec, porque está la otra exposición que se llama El ocaso del centauro. Bueno, mi padre llega a Torreón, toma contacto con las gentes de Francisco Villa y lo alcanzan a Francisco Villa, que nunca se quedaba en el mismo lugar. Iba camino a San Pedro de las Colonias para las pláticas de rendición ante el general Martínez, que había sido nombrado por Adolfo de la Huerta para rendirse Villa ante el general, y el general tomar nota de las armas, de todo esto. Alcanza mi padre a Francisco Villa 4 kilómetros antes de llegar a San Pedro de las Colonias, en una hacienda que se llamaba la Hacienda El Amparo. En el periódico El Siglo de Torreón se menciona que ahí Gustavo Casasola le tomó todas las fotos que quiso a Francisco Villa. Y esas fotos son estas, por ejemplo, donde está sentado platicando con el interventor el enviado de Adolfo de la Huerta, Elías Torres. Aquí lo tenemos exactamente en la plática con Elías Torres, y ya en San Pedro de las Colonias
tomando nota con su secretario, con el que murió en Parral. Este reportaje de rendición de Villa en Sabinas, Coahuila, narración del telegrama que le envió su padre para avisarle que Villa estaba cerca de San Pedro. Y el padre escribió después que encontró a Villa entre Sabinas y San Pedro. Al tiempo de la rendición, mi padre retrató nuevamente al centauro, esta vez en la hacienda de Canutillo. Estas fotografías fueron publicadas en las revistas argentinas Caras y Caretas y en algunas otras de Estados Unidos y de Europa. No ahondo más en estos reportajes porque ahora mismo se pueden ver, les decía yo, en las rejas de Chapultepec, en el ocaso del centauro. Estos son los años 20. En el 22 hay un debate tremendo en la Cámara de Diputados por el problema petrolero. Hay un diputado, Barón Obregón de apellido, que encabeza las protestas de la forma en que los petroleros, las compañías petroleras explotan a los trabajadores y al mal uso que le dan y no cumplir sus compromisos con el fisco mexicano. Les comento que estaba comprobado que pagaban a centavo la tonelada de petróleo en algunos de los casos. Y esto se dio un debate muy fuerte en las cámaras de diputados para hablar y estar en esto. Esto provoca que la prensa tome cartas en el asunto y un diputado Barón Obregón organiza una visita a los campos petroleros. Y va mi padre con ellos, con 2 diputados, y toman el tren de México a Pachuca, se bajan del tren y se suben al caballo. Y hacen toda la travesía por la sierra. En la foto del medio que ustedes están viendo está esta comitiva y como herramienta petrolera el habitante de la zona les presta su machete para rascar la tierra y ahí se comprueba cómo brota el chapopote. A esas alturas el petróleo estaba ahí en Veracruz. Estas 3 fotos son la caminata que hace por uno de los campos petroleros y la otra donde están bajo techo eran las refinerías de las compañías petroleras que estaban en Tamaulipas en el año 22. Otro trabajo como reportaje lo hace Gustavo Casasola ya en los 30. Por orden del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, se forma una comisión intersecretarial para revisar todas las etnias de la República. Y va mi padre como fotógrafo para dar testimonio de todo esto. A mi padre le era fácil contactar con la gente, era de buen carácter, era amable, era una persona sociable en todos sentidos, y aquí empieza a platicar con la madre tarahumara, para poder tomar fotos, y de esta le hace 3 fotografías. Una de ellas es esta que está en la parte de espalda de la madre tarahumara. De estas fotografías contamos cerca de 23 imágenes, a cual más de ilustrativa de lo que fue la visita a la Tarahumara. Y después visitó las comunidades indígenas de todo el país. Lamentablemente, en 1938 fallece mi abuelo Agustín Víctor Casasola.
La última orden de trabajo de mi abuelo, que en ese momento tenía el puesto de director de la oficina de dibujo y fotografía de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Departamento del Distrito Federal. Y la última orden de su puño y letra, que la tenemos registrada, es indicar que se le diera la importancia a los hechos alrededor de la explotación petrolera. Esta foto que ustedes ven son parte de la universidad que da el apoyo al general Cárdenas. Esta fue la última orden de trabajo fotográfico de mi padre, de mi abuelo, para dejar constancia de esto. Fallecido él, el orden y la organización del archivo no cambia con la muerte de mi abuelo, ya que mi padre, Gustavo, y mi tía Piedad, que ustedes ven en la imagen, continuaron al frente de la empresa familiar. Quiero contarles aquí que yo nací, aunque suene raro, pader con pader, entre el archivo Casasola y el departamento que ocupaba mi padre y mi madre, ahí en las calles de Holbein 67, aquí en Mixcoac. Bueno, el caso es que cuando yo entraba, desde niño y más después de adolescente, al lado izquierdo de ella estaba la puerta de entrada al archivo. Al frente de ella estaba una mesa más grande que la que se ve, que era donde estaba la que llamaban la mesa de luz, que era el espejo con el foco adentro para poder revisar los materiales. Y hacia la derecha de ella estaba la entrada al laboratorio fotográfico del archivo Casasola, la amplificadora y todos los químicos que se usaban. Olía terrible. Y les cuento que había una sustancia que se usaba cuando uno trabajaba en la amplificadora. Había ocasiones en que una fotografía o salía muy blanca o salía muy oscura. Cuando salía muy oscura había una solución. Se usaba una pestilente sustancia que se llamaba permanganato. Y eso era de un fuerte olor y bañaba todo lo que era la oficina y la sala del archivo Casasola, aquí en Mixcoac. Ese fue uno de los últimos lugares donde estuvo el archivo. Mi tía Piedad era muy organizada, era de buen carácter, era simpática y muy culta, pero eso sí, muy exigente. Tenía su letrero que decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Yo trabajé con ella, o bajo sus órdenes, ya como por los 15, 16 años. Me tocaba llevar los negativos que pedían las revistas o periódicos para ilustrar los artículos de los redactores o de los periodistas que querían hablar de X tema en cuanto a lo que fuera la Revolución Mexicana, el problema político o de las cuestiones religiosas, del asunto que requisiera el reportero, de ese tema era. En una ocasión ella me dice: tienes que llevar estas fotos al laboratorio que está en los altos del periódico Novedades, donde trabajaban pues la mayoría de mis tíos, y ahí llegaba yo con los negativos de cristal, que eran cristales 5x7, quiero decirle 5x7 era más o menos el tamaño, era media carta, pero era de cristal, rectangular, cuadrado. Iba yo en un
transporte urbano hacia allá, hacia el laboratorio, cuando surge un accidente. Choca el tren, choca el tranvía con el camión y toda la gente sale por el piso y pegándose por todos lados en el interior. Y yo caigo con todas las cajas, hay 3 cajas de negativos. Pues aquí que confieso ante ustedes mi culpa de que se haya roto una de las imágenes más típicas de la Revolución Mexicana, la Adelita. La Adelita tiene si podemos verla, pero la tenemos en 2 versiones, ¿no? Ajá. Bueno, quiero decirles que llegué, puse las placas ahí ante la familia, los compañeros fotógrafos, para hacer los contactos de esto, y el recurso para rehabilitar el daño fue usar el Durex. Era lo inmediato, porque era periódico, había que ponerla, había que hacerla y entrar al reportaje. Pues soy yo el culpable de que le hayan puesto el Durex a la soldadera, que no tenemos su nombre. Pero fue una foto que tomó uno de los fotógrafos que trabajaban en la agencia de mi abuelo. No, esta foto no es de Agustín Casasola, pero es de un muy amigo de él, un fotógrafo muy bueno. Y aquí hay otro detalle también. Yo habría tenido unos 15 años cuando mi tío Ismael era hermano menor de mi padre, era encargado de la fotografía, del laboratorio fotográfico de la revista Hoy, de José Pajés Hiergo, que estaba ubicada en las calles de Jesús Terán 7, cerquita de aquí, atrás de la Lotería Nacional. Y entonces estaba yo trabajando con él cuando me dice de repente, dice que no hay fotógrafos y hay una orden de ir a tomar fotografías. Él no podía ir porque estábamos cubriendo la información política que el Partido de la Revolución, el PRI, estaba en campaña con su candidato Adolfo Ruiz Cortines. Y les cuento que en aquella época se hacían, la verdad, cientos de fotos de cada evento, de cada uno. El caso es que nos tocaba, y sobre todo a mí, lavar, revelar, satinar, era un satinado que era en una plancha eléctrica y se ponía una lámina brillante para que diera el brillo al papel. Y esto se hacía todos los días durante las épocas políticas. Se cumplió con ese trabajo todo el tiempo, y entonces estaba mi tío Ismael, que fue el que me enseñó la fotografía, que también fue un extraordinario fotógrafo, y me da la cámara y me dice, hay que cubrir la información de la ceremonia en honor de Juárez, que estaba en el hemiciclo. Me da su cámara, voy yo y tomo las fotografías. Esas fotografías que ustedes ven ahí fue mi primer trabajo fotográfico publicado y halagado pues por José Pajés Hiergo, que era el director de la revista, porque publicaron el de la bandera que cubre a los veteranos de las guerras de intervención dentro del hemiciclo a Juárez. Y aquí vuelve a aparecer la soldadera que ya les conté.
Y aquí dice una cosa, dice, anécdota de cómo los accidentes de tránsito han roto a dos de las mexicanas más famosas. Una, Frida Kahlo, y la otra, aunque anónima, la conocemos cariñosamente como la Adelita. Y aquí está la muestra de la foto con el diurex. Yo estaba bajo las órdenes de mi tía Piedad y de mi padre conforme iba pasando la edad. Y me tocó estar en las andanzas de que mi trabajo era llevar fotografías o negativos a periódicos y revistas. Y tuve la oportunidad de convivir, conocer de cerca a verdaderos personajes. Me tocó llevar fotografías a Martín Luz Guzmán, que dirigía la revista Tiempo, que estaba en las calles de Barcelona. Esta era una casona muy antigua y tenía una escalera muy grande, más o menos como este espacio, pero la escalera estaba, las paredes de los dos lados estaban totalmente tapizadas de portadas de la revista Tiempo. Y la oficina de don Martín estaba al final de la escalera. Llegaba yo y se le entregaba las fotos, inclusive llegamos a platicar de diferentes imágenes porque le interesaba saber quién estaba ahí, quién era el de atrás en las imágenes, y yo las conocía, yo se lo decía. A Regino Hernández Yergo, en la revista Impacto. Este Regino Hernández Yergo entrevista también a Villa y es el culpable, digamos, por su reportaje cuando en la época de Obregón publica en la hacienda de Canutillo, lo entrevista y dice que una indiscreción de Villa, que en cualquier momento podía parar 40,000 hombres en cualquier momento, ¿sí? Hay actualmente una película que están pasando en la televisión de estos hechos, hablan de Villa, pero ponen a una americana como periodista sobre esta anécdota. Pero fue Regino Hernández Yergo, de Impacto, que en ese momento era el redactor de El Universal, y ahí fue donde Regino puso esto, y esto obligó, presionó a Obregón y a Calles a eliminar a Villa bajo las consecuencias que ya conocemos todos en el asesinato en Parral, Chihuahua. Recuerdo claramente mis conversaciones con fotógrafos contemporáneos. Yo estuve con Walter Reuter, ya han oído hablar de él, es un excelente fotógrafo alemán. Y nos veíamos en las oficinas de Time Life, que estaba aquí ubicado en Paseo de la Reforma. Y casi siempre lo veíamos en los días de pago, porque íbamos a cobrar ahí las fotografías. Yo las llevaba del archivo Casasola y él llevaba las suyas. En este momento ya estamos hablando de los finales de 1950. Mi padre ya había editado la historia gráfica de la Revolución y yo me encargaba de distribuirla visitando librería por librería. Aquí quiero contarles que me tocó ver cómo mi padre hacía la investigación. Tuvo mucho éxito la historia de la Revolución, que fue mucho esfuerzo, y puso su oficina en las calles de Independencia 67, Interior 101. En ese edificio también estaban las oficinas de don Ricardo López Méndez,
el autor de la famosa poesía en México, Creo en ti. Ahí también tenía él un equipo de radio que se comunicaba. Era un locutor y excelente poeta también. Y frecuentemente subía a mi padre a la oficina de Ricardo para platicar de diferentes cosas, y ahí se reunían tanto artistas como intelectuales de diferentes tendencias, y mi padre le sube a platicar a Ricardo López Méndez que está por publicar un libro que se va a llamar Enciclopedia Ilustrada de México. Cuando le estaba platicando esto, se oyó una ronca voz que dice: yo ya tengo registrado ese título. Y era el señor Gutiérrez Tibón. Si ustedes recuerdan o lo enteran, era un italiano enamorado de México y gran historiador, que es el que crea la Enciclopedia de México, que ahora ven ustedes que tiene la serpiente dorado en los lomos de los tomos. De forma tal que Ricardo le dice a mi padre: si vas a publicar desde esta fecha, 1325, a la actualidad, pues vamos sumando los siglos. Entonces podría ser que se fuera a titular 6 siglos de historiográfica de México. Y ahí estuvieron de acuerdo, y así salió la obra más grande que me tocó trabajar a mí también con mi padre, página por página, más de 4,000 páginas, 18,000 fotografías, en la que había que invertir mucho dinero que no había, y poco a poco se fue saliendo fascículo por fascículo, y luego ya se convirtieron en tomos hasta llegar a ser 4,000 páginas. Y es cuando en esa oficina que les platico, donde estaba Ricardo López Méndez, la oficina de mi padre era un ventanal. Yo estaba en esa oficina y de repente veo que van a entrar 4 personajes tipo norteño con pistola al cinto, clásico tipo de vaqueros. Van, tocan la puerta, yo les abro, y estaba mi padre ahí, y cuando entran se dan el gran abrazo. Era el general Nicolás Fernández, de los escolta de los Dorados de Francisco Villa, que conoció a mi padre tanto en San Pedro Colonias como en Canutillo. ¿Cuál era la intención de la visita de este señor? Como la de muchísimos otros tendencias de la época de la Revolución. Era llevarle a mi padre fotografías de ellos para que se las publicara en la obra historiográfica de la Revolución. Y ahí lo visitaron obregonistas, callistas, carrancistas. Por cierto, Jesús Carranza, sobrino de don Venustiano, era gran amigo de mi padre, y le llevaban fotografías que son las que conservamos nosotros. Y entonces ahí, de esa manera, se va incrementando la cantidad, el volumen de fotografías para hacer la obra y tener el archivo que tenemos. En esta imagen vemos a mi padre junto a mi mamá y un general villista, Mario Portal Chaires. Pero esto es en los años 50. Y eran los recorridos de investigación y de estudio que hacía mi padre para sacar información y trabajar sobre la redacción para hacer su colección 6 siglos de historia gráfica de México.
atrás de esta roca estaba enterrado lo que hoy conocemos como el dios Tlaloc, que está en el Museo de Antropología e Historia. Vean el tamaño de las rocas. Está en el kilómetro 22 de la carretera México-Texcoco, donde a 12 kilómetros está el pueblo de Cuautlinchán, y ha subido subiendo de la carretera sube un cerro, y ahí estaba Tlaloc, y están todavía muchísimas de estas enormes piedras que usaron para esculpir el famoso Tlaloc. Y esos eran los recorridos que mi padre hacía para conocer de cerca los hechos. La obra 6 siglos de historia de África de México empezó a publicar en el año 1962 y se fue conformando también tomo por tomo, y hacíamos ediciones en el año 62-64 de 2,000 ejemplares que se vendían en un año. Había que hacer el recorrido por librerías para poder venderlas a través de libreros y lanzar publicidad a través de telégrafos de México para promocionar la obra en las librerías del interior. Y de esta forma fue creciendo poco a poco con muchos sacrificios. Hubo necesidad de hipotecar la casa de la colonia del periodista, que se financió en la época de Miguel Alemán, que siempre quiso quedar bien con la prensa, y financió para los periodistas a través de un banco de cédulas hipotecarias o de obras y servicios públicos, algo así era. Entonces se hipotecaba la casa para poder pagar los costos y gastos de esta obra, que fue muy, muy, muy grande. Bueno, ahora bien que estamos en el WordPress Photo, y les voy a contar que yo también tuve un periódico. Era el año 1968. Yo era un treintañero irreverente que vio de cerca las protestas de los estudiantes, y justamente publiqué con fecha 1 de octubre en la portada una cabeza que decía: final constructivo al lío estudiantil, la noche de Tlatelolco. Y esto fue suficiente para que me llamaran de PIPSA, la organización que tiene el gobierno para controlar a la prensa, o controlaba la prensa. PIPSA era la firma de compra del papel que venía de Europa o de Estados Unidos, y de esa manera le cortaba el papel a los periódicos o lo fomentaban. Entonces el primer contacto que tuve yo con PIPSA lo dirigía un buen personaje de la época de Cárdenas, y cambió la dirección y la tenía un señor llamado Mario Moya Palencia, que fue el que me llama y me dice: ¿por qué estás apoyando este movimiento? Le dije: esto es una libertad de prensa, es un periódico, en fin, es la labor del periodista. Y entonces me cortaron el papel, me dejaron sin periódico, y ya no lo pudo volver a publicar. Como decíamos antes, en 1976, noviembre, mi padre, en representación de la familia, entregó el archivo Casasola al pueblo de México.
En esta fotografía tan simbólica para mí, puedo reconocer el sentimiento de mi padre al despedirse del trabajo de toda una vida. Divulgar la historia de México ha sido un compromiso transgeneracional que hemos continuado desde mi abuelo, mi padre y ahora también mi hija. Y nuestro trabajo continúa vigente. Tenemos más de 40 títulos editados, un centenar de exposiciones fotográficas. Hemos dado cumplimiento al compromiso de divulgar la historia de México. Actualmente, a más de 100 años de coleccionar fotografías para crear memoria, presentamos al unísono la exposición El ocaso del Centauro, Pancho Villa, 100 años en las rejas de Chapultepec, y las memorias de Gustavo Casasola en los bajos del momento de la Revolución en el Museo de la Revolución. Quiero agradecer que nuestro trabajo continúa vigente con más de 30 títulos en el Museo de la Revolución. Ahí se ve más o menos el final que tenemos en esta fotografía, que se ve a un fotógrafo tomando otra foto y al fondo la que está en las rejas de Chapultepec, de la colección de esos reportajes que hizo mi padre en Canutillo y en la rendición de Villa. Agradezco mucho la oportunidad que me da el Museo Franz Mayer para mostrar el trabajo de tantos años de la familia, y seguiremos trabajando ahora en el área editorial. Cambiamos, como hizo mi abuelo, la pluma por la cámara, y ahora es la cámara por la pluma. Gracias, muy amables.